que se titula Paciente de 9 años con esplenomegalia y citopenias. Como para recordar las normas de convivencia, todos los micrófonos de los participantes estarán silenciados. Se utilizará el chat para hacer preguntas, comentarios o sugerencias, y al final de la presentación tendremos un espacio para que los expositores respondan las consultas. El material será grabado y subido públicamente a YouTube, por lo que recordamos respetar la privacidad de los pacientes a evitando dar datos personales. Como caso clínico del día de la fecha, presentaremos un paciente de 9 años sin antecedentes previos de relevancia que ingresa a hospital de día pediátrico para realizar una valoración multidisciplinaria por esplenomegalia y pancitopenia. Como antecedente de enfermedad actual, el paciente inició con dolor abdominal, por lo que consultó a la central de emergencias pediátricas en lugar de origen, quienes antes de distensión abdominal derivaron a una pediatra de cabecera, quien solicitó ecografía abdominal que evidenció esplenomegalia de 14 centímetros y un laboratorio que presentaba anemia leve, leucopenia con 3.900 leucocitos, hepatograma normal y BDRL, VIH, Chagas, toxoplasmosis y CMV negativas. Con dichos hallazgos continuó seguimiento en ciudad de origen y realizó 2 meses después una nueva ecografía y laboratorio de control. La ecografía informó una esplenomegalia de 17 centímetros y el laboratorio de control leve anemia con un hematocrito de 34, leucocitos totales de 4.400 y recuento de plaquetas de 120.000. Ante la persistencia de esplenomegalia y pancitopenia, se decidió la derivación a Hospital Italiano de Buenos Aires para la valoración. Ahora le doy la palabra al doctor Julián Liera, quien recibe al paciente por ambulatorio. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha perfecto, Julián. Bárbaro. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sí, este chico apareció autoderivado del interior del país en forma espontánea en consultorio. Y la familia, digo autoderivado, bueno, fue una derivación médica, la familia ante la propuesta de profundizar estudios, hacer una médula ósea, decidieron hacer la consulta en el hospital. Me encuentro con un paciente en muy buen estado general, activo, delgado, chiquito, percentilando en percentilos 3 de peso y talla, sin demasiado antecedente de la historia. Un hermano sano también, nada significativo en la historia familiar. Y cuando lo examino, realmente era muy llamativa la palpación abdominal, tenía un vaso 3-4 veces que llegaba a la línea media casi a la altura del ombligo. No le encontré otras adenopatías, tenía una palpación del hígado que no me llamó la atención, un hígado blando y no me pareció muy aumentado de tamaño, o sea, nada en comparación a lo llamativo que era la palpación del vaso. No había historia de fiebre, no había historia de rash. Había sido un hallazgo ecográfico a partir de algún síntoma abdominal inespecífico. Y nada, charlando con él, primera vez que venía a Buenos Aires, quería conocer la cancha de River. Bueno, en definitiva, programamos una internación para el día siguiente a través del hospital de día como para hacer una evaluación multidisciplinaria. Por supuesto, los diagnósticos que a uno se le cruzan con esta palpación, surge primero las enfermedades malignas hematológicas. Realmente no había historia previa, no había fiebre, la citopenia que tenían eran límites, no eran llamativas, no tenía signos clínicos de anemia descompensada. De nuevo, no había otras adenopatías. Con lo cual era el fantasma, acordaba con la decisión de los médicos del interior de hacer una médula ósea, sin ninguna duda, pero realmente no tenía ningún signo que hiciera pensar en impregnación.
las otras cosas que pensé, bueno, algunas de las otras circunstancias linfoproliferativas como título, de vuelta, para histiocytosis no había, era solamente el vaso, lo que me llamaba la atención, nada en piel, no, de vuelta no fiebre. Para hemofagocitosis no había cuadro, era grande para el familiar y no había cuadro desencadenante claros previos para un posinfeccioso, y faltaban todos los criterios, digamos, lo único que uno podía encontrar era el vaso. Para el ALS, que era otra posibilidad de linfoproliferación en buen estado general, nada, es como que uno lo suele ver en chicos más chicos y ya estaba en época de expresar algún compromiso inmunológico o inmunomediado. Eso podría pegar ahí por la citopenia, que tuvieron algún mecanismo inmunológico. Nada, era algo que quedaba como para pensar. No había historia de anemias crónicas, anemia severa, no había historia familiar de drepanocitosis, no parecían hemolíticas por el laboratorio que traía de afuera, con lo cual eso no. Y pensando en un vaso secundario de hipertensión portal, no había antecedentes, la palpación del hígado no me llamó la atención. Sí me quedaba la duda de si no podía haber un cavernoma de la porta o un compromiso de la porta que justificara una splenomegalia y que la citopenia fuera secundaria a hiperesplenismo. Y después, por último, ante el vaso así tan llamativo, que tuviera como una formación propia en el vaso, un tumor propio del vaso, un quiste, o una malformación vascular. No había antecedentes de ecografías previas. Esto había sido un hallazgo en abril de este año y no había ningún estudio previo comparativo. Y por último, alguna enfermedad de depósito que, bueno, que fuera la expresión de un retículo, sistema retículo endotelial cargado de algunas sustancias de las que se acumulan básicamente en vaso y siempre en hígado también, ¿no? Y en otros lugares donde haya retículo endotelio. Con lo cual, bueno, con esta visión fue que lo internamos en el hospital de día, se evaluó, y bueno, a partir de ahí, de las interconsultas y de los hallazgos que fueron encontrándose, bueno, se pudo arribar al diagnóstico. Dejo espacio a los comentarios, pero nada, quería decir la preocupación de esto, de un hallazgo de una familia autoderivada, de una palpación abdominal muy llamativa. Gracias. Bien, muchas gracias, Julián. Seguimos con el relato. En la internación en hospital de día, el paciente fue evaluado por varios servicios. Desde el aspecto hemato-oncológico se realizó una nueva ecografía en esta institución, la cual informó nuevamente patomegalia y esplenomegalia homogénea severa de 175 milímetros. Además, se solicitó un nuevo laboratorio completo que evidenció anemia, leucopenia y plaquetopenia, con perfil de anemia hemolítica dentro de parámetros normales, proteinograma y hepatograma normal, y un frotis de la serie roja con anisocitosis, poiquilocitosis, y serie blanca con fórmula repartida, tamaño y forma normal, y plaquetas de tamaño normal con recuento de 150.000. Se solicitó papel secante para enfermedad de Gaucher y se programó punción lumbar. A su vez, también se descartaron causas endocrinológicas, infectológicas y autoinmunes de esplenomegalia y pancitopenia. Le doy la palabra a la doctora Florencia Tisibañez y a la doctora Flavia Pérez Lindo, que darán una presentación. Hola, ¿se escucha bien? Sí, se escucha bien. Bueno, ¿y lo paso yo a los slides? Ok. Queríamos comentarles más o menos un poco de la enfermedad de Gaucher. Sí, se trata de una enfermedad de depósito, es una de las enfermedades lisosomales más frecuentes. Tiene una baja incidencia, más o menos se calcula que son 440 casos por año en Argentina, pero con
un diagnóstico de aproximadamente el 72% de estos pacientes. Se transmite de forma autosómica recesiva, es decir, que ambos padres tienen que tener el alelo mutado, y esta mutación se trata de una mutación en el gen GBA1 que codifica para la enzima beta-glucocerebrosidasa. Significa que hidroliza a los glucosfingolípidos que se encuentran en la membrana de los glóbulos rojos y las plaquetas, llevándolos a sus formas de glucosa y ceramida. Al no funcionar este gen, lo que hace es acumularse en los lisosomas de los macrófagos del sistema retículo endotelial. En la siguiente podemos ver dónde se encuentra el sistema retículo endotelial, es decir, en todo el organismo. Por lo tanto vamos a tener síntomas en cada uno de estos lugares de acuerdo al sitio donde se acumula. ¿Me pasas la siguiente? Entonces vemos que en la enfermedad de Gaucher, los lisosomas acumulan glucocerebrósidos. Estos lisosomas a su vez, para seguir acumulando, aumentan de tamaño, aumentan en número, y estos dentro del macrófago pasa lo mismo. El macrófago aumenta de tamaño y aumenta en número dentro del sistema reticulo endotelial, viendo los síntomas dentro, por ejemplo, del vaso, provocando un hiperesplenismo, que es lo que lleva al consumo de plaquetas y glóbulos rojos sobre todo, traduciéndose en el hemograma como plaquetopenia y anemia, posteriormente con esplenomegalia. Lo mismo en el hígado, produciendo una hepatomegalia, y en los huesos, en la médula ósea, provocando un aumento del tamaño, rompiendo lo que es la médula, las trabéculas óseas, dando los síntomas, uno de los síntomas característicos, que es el dolor óseo, las crisis óseas, y llevando hasta la necrosis ósea. También se pueden acumular en el sistema nervioso central, y estas dan las formas más graves de enfermedad de Gaucher, que son el tipo 2 y tipo 3 de la enfermedad. ¿Me pasas la siguiente? Este es un algoritmo de diagnóstico, una imagen que representa básicamente cómo pensar en Gaucher, porque tiene síntomas tan simples que uno no lo piensa de primera instancia en el consultorio de pediatría. Entonces toma la plaquetopenia como un síntoma inicial, como satélite, pero también podrías tomar algunos de los otros síntomas, que son estos los más frecuentes. Por ejemplo, plaquetopenia y esplenomegalia, que era lo que tenía este paciente. Se fueron haciendo estudios para descartar enfermedades virales, enfermedades hematológicas, por eso se hizo la punción de médula ósea, buscando enfermedades malignas, descartándose estas. Se buscó una anemia hemolítica, que también se descartó. Fíjense que en plaquetopenia y dolor óseo o dolor articular, que si bien este paciente no lo refería, pero también buscamos enfermedades reumatológicas, osteomielitis, buscamos también con respecto a la hepatomegalia, otras enfermedades virales como la hepatitis. Entonces, pensando en síntomas que son muy, muy comunes, llegar a buscar, a pensar en enfermedad de Gaucher. ¿Algo que agregar? No, perfecto. Entonces, siguiente. Es muy simple el screening de la enfermedad de Gaucher, se hace sobre un papel de filtro con las gotas de sangre, y lo que se hace acá en el papel de filtro es buscar la actividad enzimática de la glucocerebrosidasa. Este screening lo que dice es, ¿hay actividad o no hay actividad? O si la actividad es muy baja, y una vez que tienen esa actividad baja o ausente, el laboratorio inmediatamente realiza la actividad enzimática en el dosaje de los biomarcadores. Hasta hace un tiempo se usaba como biomarcador la quitotriosidasa, que es como un producto derivado de esta acumulación de sustratos, y ahora se utiliza la lyso-Gb1, que es, también es una forma de acumular sustrato, pero por otra vía. Si
Si se confirma que la actividad enzimática está disminuida, se dosan los biomarcadores y son altos, se pasa ahí sí a una muestra más, que es lo que se hizo con este paciente, de pedir una muestra de sangre entera con una muestra de sangre control, es un paciente que sea sano, para determinar esta actividad enzimática en los leucocitos. También se puede realizar estudios genéticos o moleculares para buscar enfermedad de Gaucher, pero no se recomienda o no se lo hace rutinariamente, se hace cuando no nos queda muy claro el diagnóstico por los pasos anteriores descriptos, o si queremos conocer el gen implicado en una familia, porque se vio que hay un montón de genes, por lo menos están descritos como 400, pero están dentro de cada familia, es el mismo gen. Una más. Entonces, el tratamiento es la terapia de reemplazo enzimático, se infunde por vía endovenosa la enzima, que bueno, uno de los laboratorios tiene el nombre de imiglucerasa, y este reemplazo enzimático, en general se dice que se da solo si tiene un riesgo aumentado de síntomas de Gaucher, pero se vio que en pediatría todos los pacientes son de grupo aumentado. ¿A qué nos referimos con el riesgo aumentado? Cuando tienen síntomas, todas las crisis óseas, dolor óseo o imágenes alteradas, siempre que sea óseo, entra dentro del grupo aumentado. Las hepatomegalias y esplenomegalia, medidas por resonancia volumétrica, si tiene anemia, plaquetopenia con requerimiento transfusional, esos son los síntomas que darían un riesgo aumentado más en el adulto. En los chicos son todos de riesgo aumentado. La imiglucerasa se da 60 unidades kilo cada 2 semanas por vía endovenosa, y se realiza al principio, las primeras dosis, en un ámbito hospitalario, para evaluar la tolerancia, la infusión, efectos adversos. En general es bien tolerada. Posteriormente se realiza esa infusión en domicilio, lo realizan los padres, o bueno, si se puede, con una enfermera. Y los objetivos de este tratamiento son estos que están en esta tabla: normalizar los niveles de hemoglobina y de plaquetas, disminuir las visceromegalias, evitar las crisis óseas, sobre todo la necrosis ósea, y como decía Julián recién, el chico llegó con una talla baja. Esta talla puede mejorar, vuelven a hacer catch-up los pacientes que inician con la terapia de reemplazo de manera temprana. Por eso es muy importante encontrarlo a tiempo, pensarlo, encontrarlo a tiempo e iniciar la terapia de reemplazo si lo requiere. Por ahí una palabra más antes de que hable Soledad, es que hicimos un poco los estudios superpuestos, incluyendo la médula ósea, porque el paciente era del interior y queríamos devolverlo rápido porque clínicamente estaba muy bien. Si no, nosotras hubiéramos esperado los resultados de la evaluación de la enfermedad de Gaucher para hacerle la médula ósea, pero bueno, como queríamos que se fueran, a la espera de los resultados, sacamos las muestras de médula ósea que mostraron, no pusimos foto. No. Ahora les mandamos a la jefa de residentes para que la suban. Mostraba las típicas células de depósito que hacen sospechar la enfermedad cuando uno no la piensa y hace la médula, que sería otra forma, como decía Flavia, de pensarlo, pensar en la citopenia, si la espleno, en un linfoproliferativo, hacer la médula y encontrarse con esto. La verdad es que nosotros pensamos en enfermedad de Gaucher entre los diagnósticos diferenciales, más que en un linfoproliferativo, pero al paciente había que terminar de estudiarlo y devolverlo, y por eso hicimos la médula antes de tener los resultados del estudio metabólico. Bien, muchas gracias Flavia y Florencia. Le doy la palabra a la doctora Soledad Klepe del Servicio de Metabolismo. Hola, ¿ahí me escuchan? Sí, se escucha. Bueno, buenas tardes. La parte clínica creo que está bastante bien cubierta. Yo me voy a focalizar más en el diagnóstico molecular, dentro de eso en el diagnóstico molecular y en los tratamientos
no sé, un repaso. Bueno, las enfermedades metabólicas en general tienen esta misma secuencia en donde tenemos un gen mutado, una proteína alterada que no cumple su función, como por ejemplo en este caso podría ser la actividad de la enzima, que se puede cuantificar, a veces no se puede cuantificar porque es inaccesible o porque la técnica no está desarrollada, digamos, a lo mejor hacer una biopsia de cerebro no es algo óptimo, entonces directamente ahí uno tiene que ir al molecular para diagnóstico, pero en este caso tenemos la suerte de poder hacer el estudio funcional de la enzima para diagnóstico. Y como consecuencia de esta proteína que no funciona, tenemos órganos o tejidos, dependiendo en dónde se expresa, alterados. Depende de dónde se expresa esta proteína, van a ser los órganos afectados. Recién justo Flavia mostró una diapo que estaba muy buena, en donde estaba el retículo endotelial, y eran los órganos afectados en Gaucher, donde está la enzima, y es necesaria para el catabolismo de esta glicolípido, sorry. Pasa, por favor. Bueno, esta es la célula típica, ahora después veremos la del paciente, pasa. Bueno, un concepto que está bueno, yo digo siempre estas enfermedades que están muy estudiadas, como Gaucher y como, no sé, fenilcetonuria, hay algunas enfermedades raras y dentro de ellas, dentro de las metabólicas, que están bastante estudiadas, que está bueno aprender hacia las otras, que todavía no tenemos tanto conocimiento, pero uno aprende cosas de las limitaciones y a lo mejor de lo que uno piensa y lo que en realidad es, a través de poder estudiar más a fondo la patología y el gen y la proteína. La enfermedad de Gaucher históricamente era una enfermedad rara, y de hecho estaba descrita una prevalencia baja de la enfermedad. Rara tiene que ser menos de 1 en 2000, esta era mucho más baja, por ejemplo en Australia 1 en 57, en Holanda 1 en 100.000. Pero bueno, por ejemplo, en la población judía ashkenazí, por un efecto fundador, esto quiere decir que hace muchas generaciones alguna persona tuvo una mutación de novo en este gen, en esta proteína, y a partir de ahí, como tiene una descendencia muy grande, no directa, ¿no?, pero indirecta sí, toda esa población que ocurre en las zonas que son cerradas, que no se mezclan, o por ejemplo en una población como la judía ashkenazí, que también a lo mejor tiene mucho casamiento dentro de la misma linaje, digamos, hay mutaciones que son más frecuentes, y la aportación es tan alta como 1 en 18, y la enfermedad 1 en 800, o sea, es una enfermedad no rara, con lo cual nosotros como médicos es importante preguntar esto, porque hoy en día todos somos medio panétnicos, pero si hay algún lado de la familia que tiene ascendencia judía ashkenazí, tenemos más chances de tener esta variante dentro de nuestra información genética. Las mutaciones frecuentes de estos son la N370S y después hay un par más que también son frecuentes. Y dentro de todas las lisosomales juntas, que a lo mejor son diagnósticos diferenciales, la prevalencia es de 1 en 2.300 a 1 en 7.700, con lo cual eso sí que dentro de todas las juntas no es el riesgo dentro de una población especial, sino de una población panétnica. Las lisosomales están en el palo de no ser raras, digamos, como grupo. Bueno, pasa a la siguiente. El gen de Gaucher, como ya dijeron, es el gen GBA, está en el cromosoma 1q22, es un gen chiquito de 11 exones, como son en general las enzimas, y lo que tiene de difícil es que tiene un pseudogen, que es un gen que perdió la actividad de sintetizar la proteína, pero que es muy similar en el código, 96% idéntico, y esto dificulta mucho la secuenciación, porque cuando yo secuencio puedo estar secuenciando el pseudogen, y además trae aparejado que uno pueda, por recombinación, llevarme rearreglos con el pseudogen y tener variantes raras, más difíciles de identificar, o bueno, más frecuentes por tener esto que trae más posibilidades de hacer defectos nuevos, ¿no? Hay todo tipo de mutaciones, missense, nonsense, splice site, de lesiones, inserciones, hay rearreglos complejos por recombinación con el pseudogen, o sea, está casi todo escrito. Lo que no hay mucho es de lesiones y duplicaciones grandes, génicas, creo que es menos del 1%. Pasa a la siguiente. Bueno, esto ya lo vieron, cómo funciona normalmente, cómo funciona cuando la enzima está
activa en menor cantidad, o sea, no es que hay 0% de actividad, muchas veces hay actividad suficiente como para que el sistema nervioso esté protegido, no es que sea diferente la enfermedad, las que da el compromiso del sistema nervioso o no, o sea, esa clasificación tipo 1, 2 y 3 es como que uno la sigue usando porque fue cuando describíamos las cosas desde la clínica, pero en realidad es un espectro, y lo que pasa es que según la cantidad de actividad enzimática que nosotros tengamos resto, y según todo el resto de nuestra genética y bioquímica y ambiente, tendremos un umbral para manifestar el sistema nervioso, o tendremos suficiente enzima o suficiente equilibrio dentro del sistema nervioso para que esto no se acumule como para dar síntomas. Bueno, pasa. El diagnóstico, bueno, ya lo vieron, pero yo yendo más a lo molecular, siempre la clínica de sospecha, la actividad enzimática, pero la actividad enzimática no hay buena correlación en cuanto a lo que queda de actividad enzimática in vitro y la clínica. Entonces, el molecular en general se ayuda a predecir un poco la relación entre el genotipo y el fenotipo. Hay algunas cosas que están claras, otras que, bueno, todavía no tanto. El de la actividad enzimática, entre el 0 y el 15% de actividad en general, uno no duda que es un paciente afectado, pero no se puede usar para diagnóstico de heterocigotas. Por ejemplo, si uno dice, bueno, a ver si los padres, los dos son heterocigotas, o si un paciente, no sé, lo estudio y tiene un porcentaje más alto, es decir, es heterocigota porque se superpone con los valores de los pacientes normales, sí, no afectados, digamos. El estudio molecular, el gen que se estudia es el GBA, en general, bueno, esto lo vamos a ver después, pero puede estar dentro de un panel de todos los genes que se presentan con una clínica semejante, con diagnósticos diferenciales desde lo clínico, y después, si nuestro estudio molecular es negativo, hay otros genes que tienen realmente clínica parecida y que uno puede pensar, por ejemplo, este gen de la sapocina C, y bueno, que es una patología que se llama Gaucher-like, creo, Gaucher atípico me parece que es. Bueno, como antes decía, hay muchos alelos descriptos, o sea, el gen es uno en general, la mayoría de la enfermedad de Gaucher está asociada a este gen, al GBA, pero hay muchas variantes dentro de ese gen descriptas, hay más de 350, 400, pero algunas de estas son las más frecuentes, que por ejemplo, en la población judía ashkenazí, este grupo de variantes representa el 90% de las variantes identificadas, y en las otras etnias, en poblaciones no específicamente judías ashkenazí, entre el 50 y el 60%. O sea, hay 5 variantes que significan más del 50% de molecular. Con lo cual, dentro de los estudios moleculares, que uno dice, bueno, el panel de genes ya no es una buena aproximación, porque no es tanto menos costoso, y la verdad es que deja mucho porcentaje afuera, justo en la enfermedad de Gaucher, relativamente y específicamente en una población es bastante sensible, comparado al estudio de secuenciación completa no hay tanta diferencia. Cualquier cosa interrumpen y preguntan, yo hablo y acá uno no ve ni caras, o sea que no sabe si hay preguntas o... bueno, pasa a la siguiente. Bueno, la herencia de vuelta es autosómica recesiva. Esto quiere decir que típico pedigrí de una enfermedad autosómica recesiva, uno no tiene antecedentes en la familia. Es la típico cuento cuando te dicen, es rarísimo, no debe ser familiar porque no hay nadie en la familia que tenga nada. Salvo que ya haya algún hermano diagnosticado, y entonces sí, uno lo puede ver. Importante, hay varones y mujeres con igual chances de tener la enfermedad, o si uno hace un pedigrí grande, las posibilidades de que haya varones y mujeres es la misma. Bueno, obviamente el antecedente de cosanguinidad aumenta la sospecha en una enfermedad recesiva de que el origen es genético, ¿no? Bueno, pasa a la siguiente. Bueno, ¿cuándo pedir un estudio molecular? Yo ahí no sé si coincido tanto con lo que dijeron en hemato. A mí me parece que siempre el estudio molecular es bueno pedirlo, porque por un lado da información en cuanto a la clínica, y ahí, si son variantes conocidas, uno puede predecir relativamente el fenotipo, sobre todo en niños chiquitos que uno no sabe la evolución. Obviamente no depende solo del genotipo, también depende en qué organismo está esta variante.
También es importante para identificar portadores, para consejos genéticos, o sea, tanto los papás del paciente como otros familiares, al ser una patología, en este caso, que es bastante frecuente de portación. La única forma de saber si uno es portador o no, o carrier, es a través del estudio genético. Acuérdense que no sirve el bioquímico. También para el plan de tratamiento, aunque si hay clínica claramente es importante, pero bueno, en pediatría también la dosis siempre, como decían antes, se considera alto riesgo, entonces la dosis siempre es la más alta para empezar, pero si son adultos a veces esto sirve para definirlo. Sirve para hacer diagnóstico prenatal o preimplantación. Bueno, obviamente en las poblaciones de riesgo, aunque no haya un antecedente familiar, como por ejemplo la población judía ashkenazí, se recomienda hacer el estudio de portación antes, preconcepcional, no antes de embarazarse. Y bueno, en las formas atípicas uno puede hacer paneles que estudia otros genes que pueden modificar la expresión de y la evolución clínica, o encontrar otro gen si el que, por más que nosotros vimos la clínica compatible, el estudio es negativo. Y bueno, y también los heterocigotas se vio con el tiempo, esa es una de las cosas que nos enseñó esta enfermedad, es como un ejemplo claro en que uno ve que uno puede tener la enfermedad al tener los dos alelos, puede no tener ninguno de los dos alelos y no tener nada que ver con esta patología, y eso sería como el blanco y el negro, y en el medio hay grises, que a lo mejor uno porta una variante en heterocigosis, es carrier, y tiene más chances de alguna síntoma que no es directamente la enfermedad de Gaucher. Bueno, al final vamos a hablar de eso, pero es importante porque eso es algo que es un concepto que está entrando en genética, que cada vez más los genes que se llamaban recesivos o los que se llamaban dominantes, ahora se ve que los dos pueden dar dominante y recesivo, obviamente siempre el fenotipo asociado a la herencia recesiva es más severo que el otro, pero bueno, hay mucha patología recesiva, somos todos carriers de alguna patología recesiva, y entonces el hecho de ser carrier tal vez predispone a que nosotros sea nuestro punto débil, digamos, eso en nuestra salud, y es un dato importante, en Gaucher ya se conoce. Pasa a la siguiente. Bueno, ¿qué estudio? Siempre se estudia primero el caso índice es el paciente con más síntomas. Se puede hacer un panel según orígenes, o sea, el panel judío-ashkenazí en general es mucho más económico y accesible, entonces si yo tengo la sospecha y la ascendencia judío-ashkenazí, pedir primero el panel específico. Si ya hay mutaciones familiares, buscar esa. Y una vez que encontré las dos variantes en mi paciente, si es que encuentro las dos variantes, después puedo estudiar a los padres, y a partir de eso avisarle, o eso genera responsabilidad de la familia, pero uno recomienda que le avise a los demás familiares que tienen determinado riesgo específico, y bueno, si quieren hacer la consulta y uno los asesora. Si hago un panel y encuentro una sola mutación, después puedo hacer secuenciación completa. Si hice secuenciación completa y encuentro una sola variante, puede ser que sean los límites de mi secuenciación y la variante esté en alguna zona reguladora, alguna zona intrónica, y no la estoy viendo. Pero no quiere decir que con una variante, con el estudio diagnóstico enzimático, el diagnóstico no se discute, digamos. Solamente encontré una de las dos variantes. Y también puede ser que pida deleción duplicación si es que no está dentro del mismo panel que pedí, y la deleción duplicación, a lo mejor aunque sea el porcentaje bajo, puede ser que mi paciente la segunda variante sea una deleción duplicación y no la vea por secuenciación. Hoy lo más probable es que directamente haga un panel que encuentra todos los genes, las variantes, secuenciación completa y deleción duplicación. Pasa a la siguiente. Bueno, ¿qué estudio realizar? Esto es lo que vimos recién. Cuando la sospecha no es clara, o no tengo el estudio enzimático, está en el límite, o no se puede realizar por alguna razón, hago un panel. A veces pasa que hay un bebé fallecido, por ejemplo, entonces tengo que ir directo al molecular. Bueno, pásalo. Después, con respecto a tipo de variantes, hay variantes que son más frecuentes, bueno, esto ya lo vimos, en poblaciones específicas, la sensibilidad de los estudios, o sea, si yo hago un panel de mutaciones, en ese caso depende si tengo ascendencia judío-ashkenazí o no, la sensibilidad que tiene. Si hago un panel no puntuales, panétnicas,
las mutaciones, es una sensibilidad del 98%, por eso digo, es de los pocos patologías en las que el panel de mutaciones sirve. Secuenciación completa, esa es la mejor opción, todos los exones, 99%, y si incluyo deleción duplicaciones, el 1% restante. Obviamente siempre en genética esta es de los positivos, pero hay posibilidades de que uno no encuentre alguna de las dos variantes y esté, ¿no? Pasa a la siguiente. Bueno, hay muchos paneles, en general hoy en día es más barato hacer un panel, estudiar todos los genes que hacer gen a gen, pero bueno, en este caso si me ofrecen hacer el gen solo, también lo acepto porque cuando ya tengo el estudio enzimático es fácil. Inclusive algún laboratorio, por ejemplo Invitae, hoy en día ya el panel de lisosomales lo hace gratis, o sea que por ejemplo si este paciente no tiene estudio molecular, lo podríamos mandar y no tiene costo. Esto está pasando, hay algunos grupos de patologías que algunos laboratorios decidieron ya hacerlo, seguramente estén patrocinados por la industria, pero para nosotros sirve porque, bueno, tenemos el estudio disponible. Pasa al siguiente, por favor. Bueno, es importante, una vez que tengo el genotipo, hay algunas cosas específicas para saber, por ejemplo, esta variante, si uno tiene un solo alelo, N370S, no voy a tener la forma neurológica. En cambio, si soy homocigota, para la forma, para el alelo L444P, es alto riesgo de la forma neuropática. Y si soy homocigota de la 370, generalmente puede ser algo asintomático o enfermedad leve. Después, la homocigota de esta otra forma, de 409H, la forma cardiovascular, con calcificaciones de aorta y de las válvulas. Y es importante, otra cosa que nos dejó el mensaje, que para mí es re interesante, es que a veces tiene que haber otra variante en cis. En cis y en trans es, si yo tengo la variante, una en cada alelo, las variantes están en trans. Entonces eso es lo típico heterocigota compuesto o homocigota de variantes para un gen recesivo. Ahora, a veces pasa que yo tengo dos variantes en el mismo alelo. Esas variantes están en cis. ¿Eso cómo lo sé? Porque secuencio a la madre o secuencio al padre y tiene las mismas dos variantes. Pero esa segunda variante, tal vez en sí no da patología, pero cambia cómo afecta, por ejemplo, la 370 que es leve. Entonces, ¿para qué sirve tener la secuenciación completa? A veces para estas cosas, como uno va entendiendo mejor la fisiopatología del gen. Y por ejemplo, esta variante cardiovascular tienen en general una segunda variante en cis. Y después hay otros genes que también potencian o cambian la clínica de Gaucher, que también a veces es interesante para tener un mejor, ¿cómo se dice? Un pronóstico, no mejor pronóstico de que mejore el pronóstico, sino una mejor certeza o más claro el pronóstico, tener todo el cuadro completo molecular. Pasa al siguiente. Bueno, esto ya lo vimos, las mutaciones más frecuentes, la 370 es la más frecuente por lejos, bueno, y el resto todas son relativamente frecuentes si tomamos todas juntas, pero mucho menos que la 370. En general, cualquier genotipo, cualquier resultado, por lo menos tiene una de la N370S. Hay una cosa que es importante, ahora se cambió, se agregó una parte al principio de la proteína, que le suma 39 aminoácidos más. Entonces a veces uno ve la variante con otra nomenclatura, con otra 400 algo, creo que es 409 me parece que es, y es la misma. Eso hay que tenerlo en cuenta, porque a mí me pasó alguna vez al ver algún resultado y que parecía raro las variantes, y uno tiene que ver, en general te dicen que está usando esta nueva nomenclatura es la aceptada, pero como hay tanta información y tanta bibliografía con la nomenclatura vieja, muchas veces uno busca de fuente algo que dice otra variante y en realidad no está hablando de la misma y cree que no. Bueno, pasa a la siguiente. Bueno, esto también para mí es interesante, es bastante básico, pero está bueno para entender. Según la variante que tengo, yo tengo distinta severidad clínica y tengo dos factores que se evalúan. En general en metabolismo pasa eso. Una es la actividad de la enzima y otra es la estabilidad de la enzima. O sea, si la variante afecta la estabilidad de la enzima, o sea, por ejemplo, no la puedo copiar, no hago la proteína, o la hago y es muy inestable, esa proteína no está,
obviamente esa es una variante severa. Si yo le saco el codón de iniciación, por ejemplo, estoy analizando un resultado, esa variante va a ser una variante severa, y ese va a ser un Gaucher severo. Ahora, obviamente un alelo bueno ya me da suficiente cantidad de actividad, ¿no? Residual como para proteger el cerebro. Pero después puedo tener otra situación, por ejemplo, en la 370, ustedes ven que dice severidad leve, actividad catalítica disminuye, o sea, afecta la función de la enzima, pero la proteína es estable, está. En cambio, la 444 es severa, dice a estabilidad cero, o sea, la proteína ni siquiera está, obviamente no va a haber actividad. Bueno, y así ustedes ven que hay diferentes combinaciones. Es súper importante entender esto de que o no hay proteína, o hay proteína y hay menos actividad, y cada vez eso es menos grave, digamos, hacia cuanto más la proteína, si está, ya es mejor que si no está, claramente. Bueno, siguiente. En general, de todas las enfermedades metabólicas, las que mejoran con el suplemento de la vitamina son las que les queda, que la enzima está, pero cuando no hay enzima directamente no hay nada que pueda hacer para mejorarla a la actividad de la enzima. Bueno, esto ya lo vimos medio, pero el estudio negativo quiere decir distintas cosas. O no hay una alteración, raro, si tengo la actividad enzimática, o hay una alteración en la secuencia, pero no la puedo detectar, si son de lesiones grandes, por ejemplo, o en intrónicas, o hay en otra zona del gen, por ejemplo, una zona reguladora. Los reguladores del gen yo puedo secuenciar hasta intrónico, puedo mirar, pero el gen no se expresa, entonces eso también es una forma, más o menos se dice que 10%, justo en esta el porcentaje es alto de detección, pero no debe tener tantos reguladores. Y bueno, y las posibles, lo que puedo encontrar son o heterocigotas, una variante, o homocigoto, dos de la misma, o heterocigoto compuesto, dos variantes distintas, pero asumo que está una tal. Bueno, pasa al siguiente, creo que es tratamiento ya. Con respecto al consejo genético, uno asume que los padres son heterocigotas, pero siempre para adecuado consejo hay que testearlos. De los hermanos, 25% tienen riesgo de estar afectados, 25% de no tener ningún alelo alterado, y 50% riesgo de ser portadores sanos o carriers como los padres. Si yo tengo un paciente afectado y tiene 5 hermanos, esos 5 hermanos, si no tienen clínica y tienen actividad enzimática normal, 2/3 tienen chance de ser portadores. Los hijos de estos pacientes, obviamente si no se casan con la pareja no tiene un alelo que sume al problema, tienen 100% de que sus hijos sean carriers, porque sus 2 alelos tienen un cambio. Y bueno, por alta aportación en la población general, siempre testear a la pareja, si sos ascendencia judía ashkenazí siempre, y si tenés la patología siempre también. Hacer secuenciación completa, no panel ahí, porque si no panel de mutación, pues si no te puede quedar que justo la pareja tenga una rara y bueno, no la detectás y tiene la posibilidad de tener un hijo afectado. Y si la pareja está afectada, 50%, no 25% de los hijos afectados, obviamente. Bueno, sí, o sea, uno carrier y otro afectado. Bueno, esto es lo que vimos recién, el asesoramiento, un 25% afectado, 25% sano. Pasa al siguiente. Bueno, el screening preconcepcional, sobre todo en población judía ashkenazi, pero la Sociedad Americana de Genética Médica recomienda el screening de esto en la población general, preconcepcional. Pasa al siguiente, y hoy en los certos de fertilidad en general se recomienda hacer screening preconcepcional, no cuando uno consulta, cuando va a ser un embarazo espontáneo. Y lo que se puede hacer si uno tiene riesgo de recurrencia es hacer lo que se llama diagnóstico preconcepcional, y hace una fertilización in vitro, testea los embriones que funcionan, digamos que prenden, y solamente se implantan los embriones que no están afectados. Obviamente para hacer esto hay que saber la variante de la familia. Bueno, y esto es otra cosa que para mí nos deja que es interesante, tener una variante en el gen GBA de Gaucher aumenta el riesgo de Parkinson. De hecho, un 5 a 10% de los pacientes con Parkinson tienen una mutación en el gen de Gaucher. Después tener Gaucher aumenta el riesgo de Parkinson hasta 20 veces, y encima es un Parkinson severo, a menor edad, rápidamente evolutivo.
También aumenta el riesgo de mieloma múltiple y también aumenta el riesgo de algunos tumores sólidos. Estas son las cosas que uno empieza a ver de los heterocigotas, o sea, no es por qué algunos tienen Parkinson y otros no, y porque a lo mejor tienen estas variantes, que nosotros no las teníamos en cuenta. Cuando uno es carrier, hasta ahora en general decíamos, bueno, nada, no pasa nada. Y bueno, no pasa nada si uno empieza a conocer mejor la enfermedad y lo sigue a muy largo plazo, y es observador, porque en las clínicas de Gaucher, donde uno empieza a ver que a lo mejor todos los abuelos de los pacientes afectados tenían Parkinson, o mucho más de lo que uno esperaría, hace la observación. Lo mismo pasó con equifrágil, o con varias patologías de estas que estamos conociendo mejor, se empiezan a hacer observaciones que traen la displasia de cadera en los portadores de mucopolisacaridosis también. Bueno, pasa al siguiente. Y con respecto al tratamiento, el tratamiento de Gaucher no neurológico es uno de los grandes logros del metabolismo. La terapia de reemplazo enzimático reemplaza la actividad de la enzima, la infusión es endovenosa cada 2 semanas, o en centro de infusión o en la casa. Hay varias enzimas, 3 enzimas ya aprobadas por FDA y por EMA. La primera, hay mucha experiencia, la primera es de 1991, yo ya veía las infusiones cuando hice la residencia, o sea, hay mucha experiencia, es la enzima que uno está tranquilo que es relativamente segura. Hay buenos consensos en cuanto al seguimiento y al tratamiento de enfermedad de Gaucher. Pasa al siguiente. En los objetivos de la terapia, bueno, creo que ya los hablaron, pero es mejorar toda la parte visceral, la parte neurológica no pasa barrera la enzima, o sea que no mejora. Pasa a la siguiente. Bueno, la dosis creo que ya hablaron. Los pacientes se clasifican entre alto riesgo y bajo riesgo, según el grado de compromiso y laboratorio, y según esto se empieza con 30 unidades por kilo o 60 unidades por kilo. Los pacientes pediátricos, por haber presentado temprano en la vida, se consideran de alto riesgo de base, entonces se empieza con 60 siempre, y se ajusta la dosis de mantenimiento según la evolución, la respuesta o no. Obviamente se individualiza la dosis, y hay metas terapéuticas claras. El liso-GB1 se hizo justamente para esto, porque la actividad enzimática no varía según el tratamiento que yo le dé, entonces no había forma de ver bioquímicamente un marcador. El liso-GB1 sí es una buena respuesta, es un buen medidor de respuesta, y el 80% de los pacientes logran las metas terapéuticas, y se mantienen luego de 10 años, perdón, hasta 20 años, que son los seguimientos que hay, o más, algún artículo, pero de por vida tienen que hacer el reemplazo, si la dejan empeora. Sigan el siguiente. Bueno, el gran defecto de terapia de reemplazo es que no cruza barrera por los casos neurológicos. Digamos, en general los casos neurológicos son porcentualmente muchos menos que los viscerales, pero por ejemplo en Suiza tienen más de la mitad neurológicos. Los efectos adversos, hipersensibilidad y los anticuerpos, pero en general no neutralizantes. Y en embarazo ya hay casos de mujeres con reemplazo enzimático durante el embarazo, categoría C, pero se está usando. Pasa a la siguiente. Bueno, y después la otra terapia, que es más nueva, es la terapia de reducción de sustrato. Acá lo que se intenta hacer es reducir la producción del glucocerebrósido, con lo cual la enzima tiene menos trabajo para hacer. Esto se usa en casos especiales, en pacientes que no pueden usar la enzima por alguna razón, o que no tienen buena respuesta a la enzima. Se puede usar combinado. Bueno, hay 2 aprobados desde el 2015, mucho menos experiencia, pero no están aprobados en menores de 18 años, ni en mujeres amamantando, ni en embarazadas, ni en mujeres que quieren quedarse embarazadas. Pasa al siguiente. Bueno, y el gran desafío es la barrera hematoencefálica. Hubo muchos intentos, uno se cansa de ver en los congresos trabajos sobre distintas formas de llegar a la barrera hematoencefálica. Yo hasta ahora no vi nada que realmente sea efectivo. Chaperones, trasplante de médula ósea, liposomas. En trasplante de médula hay algún paciente que se reporta, pero es difícil porque uno dice, ¿cómo hubiera sido si no lo hubiera tenido? Tal vez creí que iba a ser peor y no era. Liposomas es una buena forma para pasar la enzima a través de la barrera, porque es permeable, entonces
bueno, los liposomas pueden pasar, la enzima intratecal también se vio y no, por lo menos yo no vi nada que fuera bueno. La terapia génica obviamente siempre con un lentivirus, creo que son los que se hacen con esto y uno trata de que llegue a todos lados, siempre mucho esfuerzo puesto y hasta ahora no hay grandes resultados, si bien en los últimos años hubo un cambio en cuanto a las terapias génicas, pero siempre el vector es el gran desafío. Vectores no inmunológicos y bueno, evitar respuestas del organismo de defensa son como los grandes desafíos, pero está avanzando. Bueno, creo que eso es todo. Muchas gracias, Soledad, por la presentación. Abro el espacio a preguntas o comentarios. Acá los residentes preguntan los controles, cómo serían en este paciente a futuro, qué estudios se le piden o cómo es el seguimiento. Yo creo que Mato, ¿no? Sí. ¿Va a contestar hematología o...? Estaba mutada. Ah, perdón. Lo que se hace es seguir al paciente en cuanto al desarrollo postnatatural, como hablamos, se controla con resonancia volumétrica hígado y vaso, se controla con radiografías y resonancia los huesos, porque se ven, en realidad en pediatría se ve más con resonancia, se ven los cambios, pero en una placa por ejemplo, en una placa de fémur se ve el Dermeyer, que nunca me sale bien la palabra, la imagen del ensanchamiento de las epífisis. ¿Qué más? Se sigue el laboratorio, se hacen hemogramas para evaluar si recupera la anemia, si recupera la hematocrita y la hemoglobina, si sale de la leucopenia y de la plaquetopenia. ¿El biomarcador? Se evalúa, sí, como dijo Clepe, con el biomarcador, con el iso-GB1, la respuesta a la imiglucerasa, o sus otras formas farmacéuticas. Claro, creo que no hay una patología, por lo menos dentro de las que yo hago, que tenga tan bien pautado el seguimiento. No sé si ustedes coinciden, ustedes en onco tal vez sí, pero en enfermedades raras es impresionante, está muy pautado cada cuánto hacer los controles, qué se considera respuesta, cuándo se aumenta la dosis, cuándo se baja la dosis, cuáles son las metas terapéuticas. Está como muy bien estudiado, para mí es como... no sé, como el gold standard de cómo uno debería instaurar un tratamiento, obviamente siempre que esto esté, ¿cómo se dice?, pautado por un grupo de expertos y que no sea la industria quien lo pone, ¿no? Como que sea realmente, me parece que está clarísimo cómo se empieza y a cada cuánto se hacen los controles, en base a esas respuestas se toman decisiones y se va ajustando el tratamiento, y lo que sí se sabe es que el tratamiento es de por vida y que si lo deja empeora, por lo menos por ahora, hasta que no haya algo que reemplace más definitivamente la enzima. Bien, Julián pregunta si el hermano debería tratarse. ¿El hermano se estudió? Sí, es positivo. ¿El hermano tiene la misma, o sea, baja actividad enzimática? Sí, tiene un hemograma normal y un examen físico normal, con lo cual... No tiene compromiso. No tiene manifestaciones clínicas. ¿Es más chico o más grande? Más chico. Bueno, eso es un tema, es ese, seguirlo. Yo creo que, por lo que yo sé, los presintomáticos pueden no tratarse, sí se tienen que seguir, y en cuanto aparezcan síntomas se tratan. No sé, ¿vos, Floppy, opinás igual o...? Sí, tal cual. Y Flavia, que estaba haciendo este mes justo una actualización en tratamiento de enfermedad de Gaucher, dice que seguimos en la misma tesitura, que la idea es seguirlos con imágenes y laboratorio y control clínico, atentos para empezar tempranamente el tratamiento
si algo aparece, pero no si son asintomáticos, porque en la misma familia a lo mejor tendrá una explicación molecular. Tenés pacientes que no tienen manifestaciones o las tienen en la vida adulta, con lo cual no tiene sentido exponerlos al tratamiento tempranamente. Que por ahí un comentario más en relación a eso era que hablamos mucho, esta familia no es de acá y se volvió, y tiene una hematóloga con la que nosotros nos pusimos en contacto, perdón, pero es importante, como el chico la verdad es que no tiene sintomatología, nunca se sintió enfermo, pensaba en esto cuando vos recién decías que el tratamiento es de por vida. Hablamos largo con la mamá y un poco con él, pero digo, eso va a haber que reforzarlo en el seguimiento, de la conciencia de que saliendo del tratamiento la evolución clínica va a ser mala, porque después nos pasa en la adolescencia, que los chicos nunca se sintieron enfermos, no entienden por qué hacen el tratamiento. Entonces explicarles que por suerte no se sienten mal, porque el diagnóstico fue con poca sintomatología, pero que realmente la evolución es muy mala, porque hay que apuntar a la compliance cuando se van haciendo grandes. Yo hago un comentario, Floppy, Sole. Me llamó la atención el hallazgo en la resonancia del caso índice del que presentamos, que tenía compromiso óseo en la tibia, descrito como infarto óseo, y el chico nunca tuvo síntomas. Entonces, en la pesquisa del hermano, ¿es solo clínico y hemograma o habría que hacer una resonancia corporal total como hicimos en el caso índice de cada tanto? ¿Cómo definir ausencia de síntomas? Sí, la imagen está incluida en la valoración, sí, sin duda. Sí, igual yo la creo que imagen habría de que este chico hacerle... era milimétrica, digo, a lo mejor por eso no tiene correlato clínico, una imagen de milímetros que puede ser claramente, sí, manifestación porque lo vemos en el contexto del resto del diagnóstico, pero es un hallazgo, uno no esperaba mucha clínica de esa lesión, no está lleno de lesiones que hubieran sin duda correlacionado con crisis de dolor. Yo creo que hay una guía, dentro de la guía está muy claro qué evaluación hay que hacer al diagnóstico. El paciente, el hermano, se hizo el diagnóstico, o sea que tiene que hacerse la evaluación completa. Y en base a eso se hace un puntaje y se ve si hay compromiso o no, y ahí se decide. Bien, una última pregunta y cerramos, que nos estamos quedando sin tiempo. ¿El retraso de crecimientos es por la anemia o por alguna otra causa? La anemia es una anemia mínima, es una anemia que a veces uno no ve hasta que, como la plaquetopenia tenía 130.000 plaquetas, no, la verdad es que en el contexto de todo y teniendo el diagnóstico, uno sabe que esa leve anemia o esa leve plaquetopenia no es un chico que se hubiera estudiado por esa anemia sola, o a lo mejor sí, y hubiéramos buscado estas cosas comunes de la infancia, de chicos sanos de ferropenia, de estas cosas. No, esta anemia de 11 hemoglobina no da manifestaciones clínicas de ninguna manera, es el depósito y la alteración ósea. Bien, muchas gracias. Perdón, ahí vi que preguntaron si el tratamiento era gratis. El tratamiento es la otra punta de gratis, es carísimo. Pero bueno, creo que se ha movido mucho toda la industria alrededor de este tratamiento, entonces tienen legalmente muchas puertas abiertas y en general accede al tratamiento un paciente de hospital público o privado, accede, pero gratis no es carísimo. Muy bien, muchas gracias. Espera, el diagnóstico es gratis, que en realidad no es gratis, es que el tratamiento es tan caro que los laboratorios que proveen el tratamiento, que igual podrían no hacerlo, te pagan el estudio diagnóstico, sí, claro. sea o porque no les sea. conviene. Claro, sea o no sea positivo, pero digo, hacen un montón de screening que a lo mejor no llevan a nada, y después uno de los dos laboratorios seguro, no sé si el otro, también tiene un acuerdo para hacer las imágenes de control, que es importante porque resonador de cuerpo entero no hay en muchos lugares. Nosotros tenemos
y esta familia Iraoz se le ocurrió la obra social, pero si no, centralizan las imágenes en el Centro Rossi, que tiene muy buenas imágenes y que como está juntando los pacientes, salvo los nuestros, los de todo el país, tiene mucha experiencia en cantidad de casos, así Muchas que eso gracias. sí, bueno, le cubren el seguimiento de imágenes. Muchas gracias. Y yo pregunté también si el preconcepcional se hace de rutina en las familias judías eskenazi, porque me quedó eso picando. Si se recomienda a nosotros, como pediatras Sí, generales. se recomienda. Población judía ashkenazi, se recomienda el estudio preconcepcional del panel judío ashkenazi. Gracias, Sole. Brillante, Bien. chicas. Nos estamos quedando sin tiempo, así que agradezco a todos los especialistas que participaron en el Ateneo y a todos los que estuvieron escuchando y se conectaron. Buenas tardes a todos. Beso.